Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy estamos a 15 de junio de 2023. Muy rápido, ¿verdad? Los acontecimientos y pasando rápidamente este año. Quería hoy leerles una porción de la palabra en Primera Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 16. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión de la postura del arrebato de la iglesia. Y luego en otros videos vamos a ir abundando sobre el mismo. Dice en 1 Tesalonicenses 4, a partir del versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y luego hay una porción en el capítulo 5, versículo 9, que dice desde el 8: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. En esta porción, el apóstol Pablo fue, dentro del Nuevo Testamento, el apóstol que introdujo el tema del arrebato de la iglesia, lo cual es nuestra esperanza, y nos alentamos los unos a los otros. Pero quiero con esto introducirles algo para decirles lo siguiente. Se escuchan voces por acá, por allá. La venida del Señor es inminente. La venida del Señor es inminente. Y, diciendo que el arrebato es inminente. El arrebato del Señor es inminente. El arrebato del Señor es inminente. Y el arrebato del Señor no es inminente. Lo que es inminente es el juicio de Dios sobre la tierra, empezando por nosotros, la iglesia. Y esto va a producir, ¿verdad?, desgarramiento de la vestidura, porque tú, ministro que me estás escuchando, tu predicador, tu pastor, tu maestro, tu evangelistas, a ti te engañaron, haciéndote creer que había que el Señor, que habría un arrebato previo a que comenzaran las tribulaciones. Y eso pasa, le explico por qué. Por copiar y pegar cosas de hombres que antes de que se cumpliera lo que dice Daniel 12, de que el libro estaba sellado hasta los tiempos finales. Y le está hablando, dice, el pueblo santo deje de terminar a su dispersión, es decir, 14 de mayo de 1948. Toda esa doctrina desarrollada por Darby y el otro del arrebato antes de la última semana, comenzaron en el momento en el cual todavía Dios no había fijado el tiempo para revelación de su palabra sobre lo que iba a ocurrir con este tema del arrebato, el conocimiento de esto. Y cuando leemos Apocalipsis, por haber copiado y pegado solamente, y no haber profundizado, no haber intimidado con el Señor, para esperar el tiempo, el momento, las sazones, comenzamos a mezclar sellos, que es visión, que es la profecía como tal, que tenía que ser revelada para poder ser entendida. En el momento en que el Señor quita los sellos, se abre el entendimiento de nosotros y nos está mostrando la visión de las cosas que van a ocurrir. Pero luego vienen dos acciones separadas y dos cosas distintas. Una es las trompetas, que es el juicio de Dios que Dios permite, y es el enfrentamiento y la destrucción del hombre contra el hombre.
Presta atención a lo que les estoy diciendo. Las trompetas es el juicio de Dios. Y es que Dios lo permite para que el hombre trate de exterminarse el uno con el otro. Para eso era necesario primero que la ciencia se aumentara como se ha aumentado. Y lo dice la palabra, se matasen los unos con los otros. Eso lo va a permitir Dios, porque ese ha sido su modelo desde el Antiguo Testamento. Por eso es que hay que ir a la ley, los salmos y los profetas y ver el modelo de Dios. Y aquí dice claramente que nosotros no estamos expuestos para la ira, la iglesia. La iglesia sin mancha y sin arruga. Pero no la iglesia apóstata, esa que quiere hoy, que anda predicando fábulas y ha puesto su confianza en sus propios procedimientos, en sus propias doctrinas, en sus propios mandamientos de hombres, en sus hojas de higuera, donde ha puesto su confianza, está totalmente llena de manchas y de arrugas. Entonces el Señor en su misericordia permite que venga juicio para que la iglesia abra los ojos y no esté desnuda y no sea miserable, como dice el Señor, que esta iglesia tenía todas las características de la iglesia de la Odisea. Y cuando acá dice que la iglesia, que es un remanente, no es una denominación, es un grupo de nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, que estamos cada uno en su lugar predicando, llevando la palabra y que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando comiencen las copas de la ira, ese es verdaderamente, ya eso no es juicio de Dios. Ya ese es el castigo de Dios y algo muy diferente. Primero vienen los juicios para arrepentimiento. Lean Apocalipsis 9 donde dice, con todas estas plagas y con todas estas cosas, ni aún así se arrepintieron. Porque Dios permite las trompetas que ocurran, los juicios, el enfrentamiento, guerras, plagas, escaseces, etcétera, para que nos arrepintamos y lo buscamos en espíritu y en verdad y conozcamos verdaderamente la identidad de ese que tú llamas tu Salvador y lo conozcas verdaderamente. Si un día te va a decir, yo nunca os conocí. Esas copas de la ira, allí, antes que ocurra las copas de ira, antes que ocurra el derramamiento de la ira, del castigo de Dios, es cuando la iglesia va a ser arrebatada. Por eso, los que estamos apercibidos, como dice aquí la palabra, estamos esperando, ¿verdad?, que llegue el juicio y es ya, y es inminente. Y la iglesia esta, apóstata, la Odisea, va a ser sorprendida. Los primeros que van a ser sorprendidos son ustedes, ministros. Sus ovejas les van a llamar a cuenta y le van a decir por qué estamos pasando por estas cosas. Si durante siglos, durante decenas de años nos predicaron que no íbamos a pasar por estas cosas. Las copas de la ira, antes de las copas de la ira, después de la trompeta, la iglesia va a ser arrebatada. Y en eso estamos alentándonos los que verdaderamente hemos conocido y creemos verdaderamente en lo que está diciendo la palabra de Dios. Estamos alentados con esperando ese momento. Y este es el mensaje que les quiero hoy dejar. Fuiste engañado y estás engañando al mundo con una doctrina que no está descrita en la palabra de Dios. Dios nos va a guardar de la ira a la iglesia, a la que quede sin mancha y sin arruga. Dios nos va a guardar de eso. Eso no hay problema. Pero para eso previamente hay que estar sin mancha y sin arruga. Y eso no es precisamente lo que está pasando hoy en día, lamentablemente, con esta iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y en vez de regarte las vestiduras, reflexiona. Busca la intimidad con el Señor. Porque no lo vas a conseguir en internet, ni en Google, ni en Yahoo, ni preguntándole a Alexa, ni preguntándole a otros ministros, ni ir a buscar las doctrinas anteriores, porque vas a seguir engañado. Ojalá, le pido a Dios que este mensaje llegue a donde tiene que llegar, a los tuétanos, al alma, al espíritu, para que reaccionemos y despertemos. Dios le guarde.